Capítulo 9. Existencia de Dios y atributos divinos. 1. La existencia de Dios como verdad religiosa e idea racional. La noción clave de la mayoría de las religiones es la idea de Dios, tal como se perfila y despliega en las concepciones de lo divino que se denominan teístas. Es la idea que se refiere a un ser todopoderoso, benévolo y providente, creador del universo y del hombre y la mujer. Las cuestiones relativas a Dios y su existencia se encuentran entre las más importantes que puede tratar la filosofía de la religión. Su examen supone que la disciplina avanza por cauces de solvencia y rigor. La cuestión de la existencia, de la posibilidad de concebir o de negar a Dios, sea cual sea el modo en que uno se aproxime a ella, garantiza la seriedad de la mente y del espíritu inquisitivos. 1. G. S. Teiner, Errata, Madrid 1998, p. 173. Si Dios existe, hemos de hacer lo posible para descubrir y argumentar un hecho de tanto alcance para nuestro ser, nuestro destino y el desarrollo de nuestra vida. En esta empresa vital hemos de emplear no solo nuestros sentimientos, sino también nuestra razón, en el mismo descubrimiento de Dios y en la comprobación de la validez de lo que afirmamos. Si Dios no existiera, convendría también que lo sepamos, porque aceptar o no aceptar la realidad de su ser supone una tremenda diferencia en el modo en que vemos el universo y nos vemos a nosotros mismos. Muchos hombres y mujeres han vivido y viven sin creer en la existencia de Dios. Pero el testimonio de la humanidad de todos los tiempos les es adverso. Son incontables millones los seres humanos que se han apoyado e inspirado en la noción. Si Dios no existe, la idea de Dios aparece como la mayor invención de la mente. Si no hay un Dios, escribe Anthony Kenny, entonces Dios es sin duda la más grande y singular creación de la imaginación humana. Ninguna otra creación de la imaginación se ha demostrado tan fértil en ideas, tan grande en inspiración para la filosofía, la pintura, la arquitectura y el drama. Comparados con la idea de Dios, las invenciones más originales de los matemáticos y los más inolvidables caracteres del teatro resultan productos menores de la imaginación. 2. Faith Andreessen, New York 1983, p. 59. Aunque Dios no existiera, los argumentos y razones que se ocupan de la cuestión no dejan de ser interesantes por su relativo ingenio y su sutileza, aparte de su corrección formal y honestidad. Cuando nos encontramos con personas que niegan las afirmaciones de la religión, es importante tratar de entender qué es rechazado y por qué. Ningún estudio sobre la verdad del monoteísmo, y específicamente de la religión cristiana, puede evitar preguntarse si la creencia en Dios es razonable. Si Dios no existe, ninguna religión posee capacidad de recomendarse a sí misma o de defenderse seriamente de críticas y objeciones. Importa naturalmente determinar la noción de Dios a que nos referimos y que buscamos. Hay gente que usa el término Dios para designar valores humanos nobles, o para nombrar el orden del universo, o para hablar del mismo ser de las cosas. Cuando usamos el término Dios, nos referimos a lo que judíos, cristianos y musulmanes han querido significar durante siglos. Ciertamente hay afirmaciones acerca de Dios que, aun siendo prácticamente las mismas, respiran distinto en cada una de esas religiones monoteístas, dado que el monoteísmo puro no es lo último en doctrina sobre Dios. Pero las convicciones y modos de decir básicos del monoteísmo son relevantes a nuestro propósito. ¿Por qué debe un ser humano creer en Dios? No nos preguntamos por qué la gente creyente cree en Dios, dado que en las creencias intervienen, como es lógico, numerosos factores emocionales y de sentimientos. Nos preguntamos si existen buenas razones para aceptar la existencia de Dios, de modo que puedan resultar convincentes a una persona que las sopese y valore adecuadamente. La valoración de las razones para creer en Dios es un proceso cognoscitivo que tiene lugar en el espíritu de un hombre o una mujer libres. Requiere, por lo tanto, interpretación, y contiene unos presupuestos éticos y morales que no son separables en la práctica de la calidad del juicio que la persona haga finalmente. Parece lógico pensar que Dios no ofrece evidencias o pruebas de su realidad que sean absolutamente irrefutables. Es como si concediera a los incrédulos el espacio necesario para que puedan negarle si lo desean. Las pruebas en este caso apuntarán razonablemente a Dios, pero no lo harán de modo coercitivo o inapelable. 2. Es necesario demostrar que Dios existe. Algunos filósofos modernos de la religión, especialmente en el campo de la filosofía analítica, se han preguntado si la existencia de Dios necesita realmente demostración, o si es más bien una de esas afirmaciones consideradas básicas, que pueden ser aceptadas sin pruebas, y sin plantear objeciones epistemológicas razonables.
Esta es la opinión, entre otros, de William Olstan y Alvin Plantinga. Las proposiciones teístas defendidas por estos autores se supone que no necesitan pruebas cuando son aceptadas o creídas en conexión con una específica situación no proposicional de experiencia. Su aceptación no es, por lo tanto, sin fundamento, en el sentido de arbitraria o gratuita. Pero la base de la demostración o de la evidencia es suministrada por la condición no proposicional. Plantinga menciona el ejemplo de una persona que contempla el firmamento estrellado y se siente de inmediato inclinada a creer que ha sido creado por Dios. Olstan se refiere a individuos que basándose en determinadas experiencias alcanzan la convicción de que Dios les habla, les guía o les acompaña. Las personas citadas en estos ejemplos aceptarían, según los dos autores, proposiciones sobre Dios que no exigirían demostración formal alguna. Todos los defensores de esta postura desean mostrar que el teísmo se encuentra en una situación intelectualmente sólida, debido especialmente al desprestigio del fundacionalismo clásico y al evidencialismo que le es afín. Estas teorías defienden la tesis de que toda creencia en Dios ha de fundarse en motivos que sean formalmente satisfactorios y evidentes para la razón. Olstan y Plantinga no sostienen que exista un camino capaz de garantizar epistemológicamente que las proposiciones teístas sean de las que no necesitan prueba. Lo que afirman es que, una vez que son aceptadas como proposiciones que no necesitan prueba, no hay un modo coherente y no arbitrario de mostrar que no sean dignas de tal aceptación. 3. CFR JWR Robbins, Das Belief in God Need Proof, Faith and Philosophy 2, 1985, Nuestros autores están convencidos de que los creyentes cristianos y judíos están seguros de que sus creencias en Dios son del todo apropiadas y racionales. Si esos creyentes no aceptan su fe según otras proposiciones es porque esa fe es básica y apropiada para ellos. Quienes se hallan en desacuerdo con esta situación lo hacen mediante razonamientos y modos de pensar que resultan irrelevantes al creyente. Es una cuestión de puntos de vista, cada uno con su manera propia de razonar y con sus propios ejemplos y experiencia. 3. Los argumentos en favor de la existencia de Dios. Es indudable que el teísmo atraviesa dificultades en nuestra cultura. La fe en Dios es cuestionada intelectualmente por algunos, no a causa de razonamientos adversos sobre racionalidad y demostraciones, sino debido a la acumulación gradual de objeciones que han condicionado negativamente, y lastrado, nuestro comportamiento epistemológico. Es una cuestión en gran medida cultural. Entre los argumentos tradicionales para demostrar la existencia de Dios suelen mencionarse el ontológico, cosmológico, teleológico, moral, y de experiencia. Todos ellos han sido sometidos a cuidadosos análisis, y a pesar de que han sufrido la erosión de la crítica racional, conservan una relativa importancia, que justifica al menos una breve mención. La formulación más conocida del llamado argumento ontológico se debe a Anselmo de Canterbury, 1033 a 1109. Anselmo trata de mostrar, mediante una reductio ad absurdum, la contradicción en que incurriría quien negase la existencia de Dios. Dios es el ser más perfecto o mayor que el cual no puede ser concebido. Si negamos su existencia, estamos afirmando que podemos concebir un ser mayor que el cual ninguno puede ser concebido, lo cual es absurdo. Por lo tanto, Dios existe. El argumento ontológico ha sido valorado y juzgado en términos estrictos de razonamiento formal, al margen de su marco espiritual y textualidad bíblica. Anselmo se encontraba en una relación vital e inmediata con los textos sagrados. Eran para él continuas las ocasiones de escuchar y meditar las palabras de la Escritura, que había interiorizado y hecho propias. Eran textos citados, pensados, recitados, vividos. 4. CFR J.C. Layton, Pai at the End the Proofs, Religious Studies 26, 1989, 41. Al haber perdido el tipo de inmediatez con que Anselmo vivía sus textos, hemos perdido asimismo el sentido para el estilo de espiritualidad y los modos de experiencia en los que se inserta su argumento en favor de la existencia de Dios. A pesar de las críticas de Kant, la existencia no puede ser predicada, y por lo tanto, el mero análisis no puede deducirla de un concepto. La transición de la idea a la existencia solo puede hacerse por medio de la evidencia empírica. Podemos concebir, desde luego, a Dios de tal modo que negar su existencia sea contradictorio, pero esto es una proposición estéril y analítica hasta que no probemos mediante evidencia empírica que existe realmente. El argumento ontológico siempre ha tenido defensores. Si se presenta correctamente, muestra que la noción de Dios no es una mera construcción lógica,
sino la expresión de una experiencia fundamental de autotrascendencia. Solo su origen en la experiencia hace la idea de Dios digna de ser explorada lógicamente. Esto es lo que otros argumentos tratan de hacer, es decir, relacionar el carácter coherente de la idea de Dios con otras experiencias del mundo. El argumento ontológico no podría, por sí solo, desempeñar esta tarea, dada su naturaleza religiosa. 5, CFRL Deupre, Adubias Geratil, Ourigan 1977, p. 174. La exposición más clásica de los argumentos cosmológico y teleológico se contiene en las 5 vías de Tomás de Aquino 6, STH 1, 2, 3. Tomás no dice que el argumento racional sea el único ni el mejor método, para descubrir a Dios. Tampoco afirma que el Dios encontrado por sus argumentos sea específicamente el Dios cristiano. Sostiene simplemente que el honesto uso de la mente humana conduce de hecho a afirmar que Dios existe. Las 3 primeras vías son variantes del argumento cosmológico. Tomás de Aquino era consciente de las dificultades intrínsecas de este argumento, y reconoce que el razonamiento aristotélico a partir de un primer motor, primera vía, o de una primera causa, segunda vía, sería más satisfactorio si afirmase el comienzo de una vez para siempre del mundo en el tiempo. Era consciente del peligro de un regreso in infinitum en argumentos de esta naturaleza. La tercera vía usa la contingencia. Afirma que dado que hubo un tiempo en el que nada existía, puede decirse de lo que existe ahora, ha existido o existirá, que pudiera no haber existido, o existido de modo diferente. Pero dado que los seres contingentes existen realmente, han de deber su existencia a algo que no es contingente, es decir, a Dios como ser necesario. Este argumento depende obviamente de si se acepta la distinción entre ser necesario y ser contingente. La cuarta vía arranca de la gradación que encontramos en las cosas. Afirma que debe haber algo que es para todo ser la causa de su realidad, bondad, y cualquier otra perfección. Tomás introduce aquí la idea de una escala de valores. Quienes critican este argumento reconocen que existen cosas más dignas y valiosas que otras, pero que se trata de valoraciones subjetivas, y que no hace falta presumir un dador original de esas perfecciones. La quinta vía contiene el argumento a partir de la finalidad del universo. El reconocimiento de la armonía entre las diversas partes del cosmos parece recomendar a la razón la aceptación de una mente que ha planeado esa armonía y que la lleva adelante con todas sus consecuencias. Objetores como David Hume y John Stuart Mill observan que este argumento podría demostrar demasiado, dado que no todos los aspectos del gran designio son beneficiosos, y que algunos rasgos del proyecto se cuentan entre las más importantes razones esgrimidas contra el teísmo. Es evidente que la fuerza probativa de esta y de las otras vías contiene un núcleo de racionalidad, pero que su interpretación y valoración depende de las opciones de fondo hechas por el sujeto que las interpreta y valora. Los argumentos morales a favor de la existencia de Dios afirman que la existencia de leyes morales objetivas requiere hablar de un supremo legislador, como autor divino de esas leyes. No se trataría únicamente de una afirmación abstracta, porque la voz de ese legislador resonaría habitualmente en el fondo de la conciencia del hombre y de la mujer. El argumento moral incluye, por lo tanto, un plano exterior o metafísico y un nivel interior, que hace referencia a percepciones íntimas y personales del sujeto. El imperativo moral sería entonces la voz de un ser trascendente. John H. Newman ha elaborado detalladamente este argumento 7, CFR J. M. Orales, una visión cristiana de la conciencia, religión, hombre, historia. Estu, Pamplona 1989, pp 173s, sin excesivas pretensiones metafísicas. No lo consideraba una prueba universal y lo encontraba convincente solo para quienes poseían una desarrollada noción de Dios y hondo sentido moral. Pero no dejaba de ser, en cualquier caso, un indicador poderoso hacia la realidad de un juez moral absoluto. La experiencia religiosa de la humanidad constituye en su gran riqueza un motivo cualificado para aceptar la existencia de Dios. No es que el hombre tenga una idea de lo trascendente, y que este hecho lleve a la existencia del ser divino. Se trata más bien de que el acto religioso humano se refiere a Dios como un ser que existe de modo real y trascendente. Dado que ese acto religioso es algo real e irreductible, y dado que depende de un término real y trascendente, Dios debe existir. Los hechos de la experiencia religiosa pueden ser aceptados, por lo general, como evidencia a favor de que Dios existe. Cabe objetar que existen también experiencias de ateísmo y de irreligiosidad, que argumentarían en contra de la existencia de Dios. Pero son unas y otras experiencias de la misma naturaleza probativa.
Probablemente no lo son. Puede ocurrir que las experiencias del incrédulo se cierran sobre sí mismas, mientras que las que apuntan hacia Dios, provienen realmente de Él. Existe desde luego una preponderancia de los testimonios humanos a favor de un reino en el más allá y que explica múltiples fenómenos y hechos del mundo físico visible. Algunos filósofos contemporáneos de la religión suelen acudir al denominado argumento acumulativo para apoyar la racionalidad de la creencia religiosa. Este tipo de argumentación ha sido usado por Joseph Butler, 1692 a 1752, John H. Newman, 1801 a 1890, y Frederic R. Tennant, 1866 a 1957, entre otros, especialmente en el campo de la teología natural. Contiene un tipo de razonamiento que aparece con frecuencia en los escritos de conocidos apologistas y controversialistas cristianos del siglo XX, como Gilbert K. Chesterton, 1874 a 1936, y Clive S. Lewis, 1898 a 1963. Este hecho ha provocado algunas reservas hacia estos argumentos por parte de autores que los tildan de populares y carentes de suficiente rigor. Pero las críticas, no siempre bien fundadas, no han bastado para impedir el retorno de estos expedientes acumulativos, que pueden decir mucho a favor de sí mismos. Quienes los proponen suelen presentarlos como una alternativa o vía media entre las pruebas clásicas de la teología natural y el voluntarismo irrazonable de los fideístas. Tratan de superar la idea de que a menos que un argumento sea estrictamente formal no es un argumento en absoluto. Piensan, por el contrario, que se puede construir un caso racional a favor de una determinada tesis, mediante la acumulación y convergencia oportunas de varios elementos probativos. Este modo de proceder sería una operación intelectual respetable. No existe unanimidad acerca de cómo construir un argumento acumulativo. Pero contiene al menos tres dimensiones: premisas, estructura y conclusión. Las premisas pueden diferir en forma y en contenido. Pueden ser lógicamente necesarias o contingentes. El argumento puede ser, por su estructura, empírico o no empírico, deductivo o inductivo, cuantificable o no cuantificable. Las conclusiones pueden ser diferentes por su modalidad, llevar a proposiciones lógicamente contingentes o necesarias, y por su alcance, según que un mismo argumento apoye una única proposición o un conjunto de ellas. 8. CFR WJ. Abraham, Cumulative Case Arguments for Christian Deism, en WJ. Abra, HAM, SWH Olcer, y 10, Enderas y Anality of Religious Belief, Oxford 1987, p. 20. Estos argumentos difieren radicalmente en tono, estilo, contenido y estructura, y apoyan la tesis que desean demostrar con una fortuna y una solidez que pueden resultar muy desiguales. No son argumentos que contengan simplemente la invocación de una serie de consideraciones en apoyo de una conclusión. Esto es así de modo general, pero no sirve como descripción precisa del argumento, dada la enorme variedad de consideraciones que pueden entrar en su estructura. Podemos hacernos cargo de la naturaleza de los argumentos acumulativos considerando el que ofrece Richard Swinburne, CFR capítulo 3, Panorama histórico y, en la monografía de Coherente of Deism 9, Oxford 1977. Swinburne trata de mostrar que es racional creer en el Dios que asociamos generalmente con el teísmo. El creyente teísta afirma la existencia de un ser que posee alguna o varias de las siguientes propiedades: es una persona sin un cuerpo, es espíritu, se halla presente en todo lugar, es el creador y sostenedor del universo, es un agente libre capaz de hacer todo, es omnipotente, conoce todas las cosas, es perfectamente bueno y fuente de obligación moral, es inmutable, eterno, ser necesario, santo y digno de culto. 10, y vid. p. 2. La afirmación de que tal ser existe es una afirmación contingente. Que Dios exista con estos rasgos no es necesariamente verdadero, es contingente o eventualmente verdadero. El argumento es inductivo. Se formula en términos de cálculo de probabilidad. La creencia en Dios es interpretada como una hipótesis explicativa que aclara la existencia de un conjunto de fenómenos, mostrando que son el efecto probable de la acción de un agente personal, que los produce con unas intenciones y propósitos determinados. La existencia de esos fenómenos constituye la premisa central del caso acumulativo. Van desde la existencia del universo, su carácter ordenado, y la realidad de animales y seres humanos,
hasta la existencia de grandes oportunidades de cooperación y de adquirir conocimientos para moldear el universo, el curso de la historia humana, y la experiencia religiosa de innumerables hombres y mujeres. La probabilidad del teísmo como explicación de estos fenómenos es considerada por Swinburne como probabilidad antecedente y capaz de poder explicativo. 4. Los atributos divinos. Los atributos divinos se hallan sometidos a una poderosa tensión bajo el punto de vista lógico. Requieren, por lo tanto, no solo una simple exposición, sino también un análisis razonable, que intente dilucidar las objeciones y contradicciones internas que a veces parecen presentar. Nos fijaremos en los más importantes. Eternidad divina. El adjetivo eterno tiene dos sentidos, lo que dura siempre, y lo que es atemporal. Eterno se aplica a Dios en la forma más tajante del primer sentido, como un ser que siempre ha existido y que siempre existirá. Decimos que los seres humanos son inmortales pero no son eternos, dado que no han existido siempre. No basta, sin embargo, con afirmar que Dios dura siempre. Su eternidad exige que se encuentre fuera del tiempo. Dios existe todo él simultáneamente y sin sucesión temporal de pasado, presente y futuro. Si Dios fuera temporal, su presente quedaría limitado por su pasado y su futuro. Su esencia no coincidiría entonces con su existencia, porque habría formas de ser que habría perdido y otras que podría adquirir. Se ha dicho que la idea de simultaneidad divina no tiene sentido positivo alguno, lo cual es cierto. Pero no contiene contradicción, porque la condición personal no excluye la atemporalidad. La temporalidad, lejos de ser una condición necesaria de la actividad personal, supone más bien una limitación de esa actividad. Todo ser humano trasciende además el tiempo mediante la memoria y la proyección hacia el futuro. Estas experiencias apuntan hacia la posibilidad de una autoconciencia que sea completamente atemporal. 11. CFR HP. Owen, Concepts of Deity, London 1971, pp 20-21. Una objeción procedente de la filosofía analítica dice que Dios es un ser vivo, que la vida supone eventos, y que estos ocurren en el tiempo. Dios vive, por tanto, en el tiempo. La eternidad se puede, sin embargo, construir como algo que responde a la pregunta de cuándo, lo cual permite hablar de fechas. Si decimos que Dios sabía desde la eternidad que iba a hablar con Moisés, aludimos a momentos divinos, que no están reñidos con el actuar eterno y atemporal de Dios. 12. CFR BLF2, Eternity, en PLQINN, CT Aliaferro, y 10. A Companion to Philosophy of Religion, Oxford 1997, pp 262-263. Inmutabilidad. Decir que Dios es inmutable es afirmar que no puede cambiar. No basta afirmar que no cambia. La teología clásica lo razona con el contraste entre actualidad y potencialidad. Dios es acto puro, que actualiza simultáneamente todas sus potencialidades. No hay, por tanto, forma o grado de ser que pueda adquirir o perder. Esta visión metafísica corresponde a la inmutabilidad moral que la Biblia atribuye a Yahvé. Dice Malaquías, yo soy Dios, y no cambio. 13, 3, 6. CFR HP. Owen, Concepts of Deity, CA80. p. 23. Que Dios es inmutable deriva de su absoluta perfección, no puede mejorar ni devenir peor, su simplicidad, no tiene partes, su eternidad, el cambio afecta solo a lo que existe en el tiempo. Un aspecto fundamental de la inmutabilidad divina es la impasibilidad. Decir que Dios es impasible es decir que nada ni nadie puede afectarle, y que no es pasivo respecto a ninguna cosa o agente. Impasibilidad significa que es lógicamente imposible que Dios pueda ser o verse afectado por algo. Los argumentos a favor de la impasibilidad divina se apoyan en la infinitud de Dios, en su naturaleza de acto puro, y en la perfecta felicidad de que goza por su mismo ser. Se puede objetar que Dios debe ser mutable y paseíable para ser realmente un ser personal, y poseer el poder de actuar, es decir, ser capaz de decisiones, ejecutarlas y mantener relaciones personales con otros seres. Dado el conocimiento que Dios tiene de todas las posibilidades, no necesita esperar el curso de la historia para decidir su voluntad. Puede conectar su voluntad con todas las posibilidades que pueden ser actualizadas en el mundo que desea crear, y puede hacerlo independientemente de la existencia del mundo. 14. CFR-RECRL, Immutability and Impassibility, en PLQINN, CT Aliaferro, y 10. A Companion to Philosophy of Religion, CAT,
p. 316. La cuestión de si hemos de concebir a Dios como impasible en sentimientos presenta mayores dificultades. La única deficiencia o alteración posible en la naturaleza de Dios podría serle causada por sus criaturas, que son las únicas realidades externas al ser divino. Parece impropio pensar, sin embargo, que la felicidad de un agente absolutamente perfecto puede ser rehén de las acciones y experiencias de sus criaturas. Esta es la postura que mejor garantiza que las criaturas puedan percibir y gustar la felicidad divina en el tiempo, y plenamente en el futuro. Hemos de afirmar que Dios no resulta emocionalmente herido por los sufrimientos y alegrías humanos. Pero cabe decir que esos hechos le afectan, porque gracias a su omnipotencia y su amor, ha decidido sentirlos y experimentarlos como propios. Infinitud. Cuando afirmamos que Dios es infinito no queremos decir que carezca de forma o de carácter propio. La infinitud de Dios tampoco consiste en una extensión infinita de cualidades humanas, lo cual estaría en contradicción con la adscripción al ser divino de una personalidad estable y bien definida. Aunque pensemos a Dios en ocasiones con ayuda de imágenes sensibles, hemos de negarle todas las propiedades que son aplicables solamente a realidades materiales. Dios no es finito y existe sin las limitaciones que afectan a los seres creados. Incorporeidad. La idea de que Dios es inmaterial o incorpóreo se halla en la intersección de muchos atributos divinos, y desempeña un papel esencial en la relación de Dios con el mundo creado. 15, CFRPLQUINN, Che. Tealiaferro, y 10, Acompanian tu falasafio frilillan, CIAT, p. El hecho de que los cristianos profesen en el misterio de la encarnación del Verbo que Dios ha asumido la condición humana, no les obliga a negar la incorporeidad divina, que es un aspecto esencial de su concepción teísta. La inmaterialidad de Dios se encuentra vinculada a las afirmaciones de que Dios existe necesariamente, el mundo material no existe de ese modo, es eterno, no lo es el mundo material ni alguna de sus partes, no tiene comienzo, el mundo no es sin un comienzo, es inmutable, el mundo es mutable por naturaleza, es omnipotente, no lo es el cosmos, es simple, el mundo material se compone de partes. Algunos piensan que no tiene sentido hablar de Dios como un ser incorpóreo, porque consideran el concepto de persona como el de un ser físico. Juzgan que atribuir inteligencia y actividad a un agente que no posee cuerpo físico supone un error. Pero esta opción materialista suele ser respondida con la idea de que el materialismo podría ser, como mucho, solo contingentemente verdadero. Si es cierto, como es, que las personas humanas y sus acciones son de orden físico, se trata, sin embargo, de una situación contingente. La idea de que existan personas o realidades no físicas nada tiene de incoherente. Concebir a Dios como ser corpóreo difícilmente puede prevalecer, en buena lógica, contra el argumento acumulativo a favor de la inmaterialidad divina, tal como se expone más arriba. Simplicidad. Dios debe ser simple si es infinito. Debe expresar su entera naturaleza en un único acto, y de manera simultánea. Escribe Tomás de Aquino, dado que en Dios no hay composición de partes ni de cantidad, porque no es cuerpo, ni hay composición de forma y de materia, ni de naturaleza y supuesto. Ni de género y diferencia, ni de sujeto y accidente, resulta patente que Dios no es compuesto de ninguna clase, sino completamente simple, Suma de Teología, 1, 3, 7. Todos los atributos divinos coexisten, por lo tanto, en perfecta unidad. En el discurso humano común, el término simple indica generalmente pobreza de ser o de cualidades. Somos, sin embargo, capaces de admirar la simplicidad como la integración de cualidades en una unidad de personalidad cada vez más rica y lograda. Este hecho de humana experiencia nos acerca un tanto a lo que, de un modo perfecto, ocurre en Dios. Afirmar que las propiedades o atributos divinos son idénticos y que convergen, por así decirlo, en un punto de increíble densidad ontológica, no significa que se mezclen en una unidad indiferenciada. La simplicidad divina no se opone a la distinción real de los atributos en Dios. Dios es realmente amor, justicia, santidad. Omnisciencia divina. Dios conoce todas las cosas de modo perfecto, que se muestra tanto en el modo como en el alcance de ese conocimiento. Se trata de un conocer intuitivo, no discursivo, como es el conocimiento humano ordinario. El conocimiento divino difiere también del humano en su extensión y amplitud. El conocimiento discursivo implica limitaciones y supone que nada puede ser conocido completamente. Es, por lo tanto, falible.
La perfección del conocimiento divino se explica, entre otros motivos, porque Dios es el creador de todas las cosas, que debe entonces conocer de modo completo e intuitivo. Al conocerse a sí mismo, Dios conoce todo lo que existe o puede existir. Surge la dificultad de que si Dios conoce el mundo como una sucesión de acontecimientos y en su forma temporal, su conciencia podría estar condicionada temporalmente. Cabe responder, sin embargo, que conocemos muchas cosas ajenas a nosotros, y que nuestra mente no cambia por eso sustancialmente. Tampoco nos convertimos en el pasado o el futuro cuando los contemplamos mentalmente en el presente. Hemos de aceptar, por tanto, la posibilidad de que, aunque Dios sea atemporal, pueda conocer eventos temporales de modo sucesivo. Pero en este caso, aparece un problema en relación con la libertad humana. Si el conocimiento del mundo por Dios es sucesivo, Dios no puede prever actos libres futuros, dado que Dios puede conocer esos actos solo si son predecibles. Mas si son predecibles, no serían actos libres. Esta objeción se puede obviar con la consideración de que Dios puede conocer solamente lo que es cognoscible. Pero conocería de modo completo e inmediato toda posibilidad de elección y toda consecuencia posible de tal elección. Omnipotencia. Que Dios sea omnipotente significa que rige el mundo y todo lo que contiene, y que es intrínsecamente capaz de hacer cualquier cosa que esté de acuerdo con su naturaleza racional. Dios infinito gobierna todos los seres finitos que ha creado. Puede producir en el mundo cualquier efecto que no contradiga la dinámica de su ser bueno y racional. Dios no puede hacer lo que es lógicamente imposible, ni cambiar los principios de la moralidad, o equiparar el bien al mal. La mayor dificultad intrínseca que ofrece el atributo de omnipotencia divina para una concepción teísta de la divinidad, es su aparente incompatibilidad con el amor divino y la existencia del mal en el mundo. Parece que un Dios bueno y todopoderoso no debería permitir el mal en el mundo que ha creado y que dirige con detalle y solicitud. Suele argumentarse, para salir al paso de esta seria objeción, que el mal se origina en la libertad humana y en su misteriosa capacidad de producirlo. Dios lo permitiría llevado de su respeto a la naturaleza libre del hombre que él mismo ha creado. Se trata sin duda de una respuesta coherente pero débil, y que no es capaz de solucionar los numerosos nudos que pueblan esta cuestión. Algunos aducen que la emergencia del mal moral resulta inevitable en el mundo creado por Dios, y que el Creador ha hecho todo lo posible para remediar la situación crítica producida por algo tan sobrehumano e imposible de racionalizar como el mal. 1. G. S. Teiner, Errata, Madrid 1998, p. 173. 2. Faith Andreessen, New York 1983, p. 59. 3. CFR JWR Obbins, Das Belief in God Need Proof, Faith and Philosophy 2, 1985. 4. CFR JC Layton, Païat and the Proofs, Religious Studies 26, 1989, 41. 5. CFR L. Deupre, Adubias Geratil, Oregon 1977, p. 174. 6. S. TH 1, 2, 3. 7. CFR J.M. Orales, Una visión cristiana de la conciencia, religión, hombre, historia. Estu, Pamplona 1989, pp 173s. 8. CFR WJ. Abraham, Cumulative Case Arguments for Christian Deism, en WJ. Abra, HAM, SWH Olcer, y 10, Enderas y Anality of Religious Belief, Oxford 1987, p. 20. 9. Oxford 1977. 10. Ibid. P. 2. 11. CFR HP. Owen, Concepts of Deity, London 1971, pp 20 a 21. 12. CFR BLF Tou, Eternity, en PLQINN, CT Aliaferro, y 10, A Companion to Philosophy of Religion, Oxford 1997, pp 262 a 263. 13. 3, 6. CFR HP. Owen, Concepts of Deity, CA80. p. 23. 14. CFR RECRL, Immutability and Impassibility, en PLQINN, CT Aliaferro, y 10,
Accompanian to Philosophy of Religion, CIAT, p. 316. 15. CFRPLQUINN, Che. Tealiaferro, y 10. Accompanian to Philosophy of Religion, CIAT,